Comenzaré esta conferencia justamente con lo que el Papa Francisco dijo, y para eso es oportuno justamente darle el contexto histórico en el cual el Papa Francisco ha citado justamente a San Juan Pablo II. Como bien dice ahí la descripción, el Papa Francisco en su viaje justamente a Suecia en el 2016, justamente con motivo de los 500 años, 500 aniversario de la reforma que hizo Martín Lutero. Eso es un contexto bastante particular porque justamente en todo este espíritu de reforma es donde aparece justamente la aceptación de la mujer al orden sagrado. En su retorno justamente en el avión lo entrevista una mujer y le hace la pregunta sobre el acceso de la mujer al orden sagrado, y aquí es donde justamente el Papa Francisco le da el subtítulo por la cual nosotros hemos armado esta conferencia. Sobre la ordenación de mujeres en la Iglesia Católica, la última palabra es clara y la dio San Juan Pablo II, y esto permanece. ¿Sí? 3 claves. La última palabra, ¿sí? O sea que más de eso no hay nada agregado. La dio San Juan Pablo II, y esto nos da justamente la concepción que tienen los santos, ¿sí? Acá no vamos a citar solamente lo que dijo fulano, melcano, sultano, el teólogo tanto, sino los santos. ¿Y por qué los santos son importantes? Porque justamente su vida da autoridad a lo que enseñan, ¿sí? No es solamente algo que a ellos se les ocurre, sino que su vida fue respaldado por lo que han enseñado de la palabra de Dios. Y por último, permanece. Este principio permanece justamente hasta la actualidad. Ahora bien, están dando hola. Parece que murió, ¿no? ¿No? ¿Sí? Bien. Perfecto. La pregunta sería, ¿qué definió Juan Pablo II? ¿No? Porque Francisco, el Papa, dice que fue San Juan Pablo II quien determinó, ¿no? Quien tiene la última palabra de esto. Entonces sería bueno descubrir qué fue justamente lo que dijo San Juan Pablo II. Y aquí tenemos justamente una carta apostólica, ¿no? Esta carta apostólica, se las recomiendo si después se anotan el título, es muy clara, tiene 3 páginas, ¿sí? Así que no es nada largo, y que habla justamente sobre la ordenación sacerdotal reservada solo a los hombres. Ahora bien, el Papa Juan Pablo II lo que nos habla en primera instancia es sobre la tradición, ¿no? Sobre el principio de Cristo, sobre la continuidad de los apóstoles y sobre la tradición a lo largo de la historia de la Iglesia. 3 puntos claves. Y algo que menciona justamente al final del primer párrafo es que también las iglesias orientales, ¿no? O sea, las iglesias cristianas orientales mantienen el mismo principio. Y quiero que recuerden esto porque al final justamente de la conferencia vamos a hacer referencias sobre las consecuencias de tener una aceptación de la mujer en el orden sagrado, qué es lo que puede traer justamente a la iglesia y si responde justamente a uno de los principios elementales de la iglesia, que es la unidad. Pero lo veremos al final. Por eso termina definiendo, y ahí está en otro color, dice San Juan Pablo II: por tanto, con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, declaro que la Iglesia no tiene modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fines de la Iglesia. Palabras claves: declaro y que es considerado definitivo. ¿Sí? Y lo dice un sumo pontífice, no lo dice fulanito de la vuelta, lo está diciendo el Santo Padre. Pero no lo dice en función de lo que a él se le ocurre, de una opinión personal, sino que justamente considera todo lo que la Iglesia viene enseñando a partir de Cristo, con Cristo y a lo largo de la historia. Y por eso nos habla justamente de algo que Pablo VI, ¿no? Otro santo, Pablo VI, también ha definido justamente en la Iglesia.
De hecho, lo cita en esta carta apostólica y que habla justamente de algunos principios que Pablo VI, anterior a él, ha hablado y ha definido con respecto justamente a lo que es la ordenación, el acceso a la ordenación sacerdotal de las mujeres. Ahora bien, ¿qué definió Pablo VI? ¿Sí? Pablo VI nos habla justamente de que la Iglesia Católica sostiene que no es admisible ordenar mujeres para el sacerdocio, por razones verdaderamente fundamentales. Y aquí nos da las tres. Y esto es clave, los tres principios. Primero, el ejemplo, consignando las Sagradas Escrituras de Cristo que escogió a sus apóstoles solo entre varones. Eligió 12 apóstoles varones. Anticipo algo que vamos a ver posteriormente. ¿Jesucristo pudo haber elegido a alguna mujer? Sí, y no lo hizo. Vamos, eligió 12 varones. Segundo, la práctica constante de la Iglesia que ha imitado a Cristo escogiendo solo a varones. Sí, o sea, los apóstoles a su vez siguieron no solamente el ejemplo de Cristo, sino el mandato que les otorgó, que es elegir entre varones. Si Cristo hubiera puesto otro ejemplo, los apóstoles hubieran seguido el otro ejemplo. Y tercero, su viviente magisterio, que coherentemente ha establecido que la exclusión de las mujeres del sacerdocio está en armonía con el plan de Dios para su Iglesia. Y esto es clave. Esto es clave porque a veces, desde el cristianismo, especialmente en Occidente, cuando nosotros anunciamos las Sagradas Escrituras, siempre terminamos diciendo palabra de Dios o palabra del Señor. Y de hecho glorificamos y agradecemos a Dios por habernos dado su palabra. Ahora bien, ¿qué significa considerar que ese libro, la Biblia o las Sagradas Escrituras, como nos quieran llamar, es palabra de Dios? Y a veces los cristianos en Occidente no lo tienen muy claro. Dicen palabra de Dios, pero yo la puedo interpretar a mi manera. Entonces, si es palabra de Dios y yo la puedo interpretar a mi manera, entonces no es palabra de Dios. Porque la palabra de Dios se acepta. Sí se puede reflexionar sobre la misma, pero es palabra de Dios. No puedo cambiar nada de esa letra, ¿no? Por eso es importante, ¿no?, que el magisterio de la Iglesia está en armonía con el plan de Dios. Porque así lo quiso, ¿sí? Y si Dios así lo quiere, es por algo, ¿no? Por la salvación de las almas. Por eso, Pablo VI no solamente lo define él mismo en su enseñanza como Papa, sino que también pide justamente a la Congregación para la Doctrina de la Fe que analice este tema, para que una vez analizado, reflexionado, puedan dar las bases y las pautas necesarias para poder definir justamente esto que se pretende a lo largo de los tiempos. Y por eso se realiza la declaración Inter in Señores, ¿sí? Al final lo tienen, ¿sí? Se publica y lo acepta justamente Pablo VI. Y esta declaración, que habla justamente sobre la cuestión de la admisión de las mujeres al sacerdocio ministerial, es una declaración que nos da no los justificativos, sino la reflexión por la cual el varón está capacitado para asumir el ministerio sacerdotal, o sea, el sacerdocio en su estado ministerial. Es una declaración que tiene 8 páginas. La buscan, que está en internet, se pone en el sitio oficial del Vaticano, está y es súper legible, donde se van a dar cuenta de que no es un invento de uno, sino que es algo que la Iglesia nos ha enseñado justamente desde siempre. ¿De dónde surge justamente esta inquietud, ¿no?, de las mujeres al orden sacerdotal ministerial? Justamente a partir de la Reforma. Por eso les di en la primera pantalla el contexto en el cual se le pregunta al Papa Francisco sobre el acceso de la mujer al orden sacerdotal. Ya en el siglo XVI, con la Reforma, comienza justamente esta inquietud, ¿no?, de muchos teólogos en que se pueda justamente ampliar, por una manera, el orden sacerdotal justamente a las mujeres. Ahora bien, a partir de esto, el Papa
Pablo VI habla de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que pide justamente que analice esta cuestión. Por eso lo vamos a dividir y he extraído fragmentos justamente de este mismo documento. Ahora bien, tenemos una introducción. Esta introducción sobre la cuestión de la admisión de las mujeres al sacerdocio ministerial habla de un puesto que corresponde a la mujer en la sociedad moderna y en la Iglesia. El documento comienza hablando del contexto social, ¿no?, y cultural, en donde la mujer estaba accediendo a distintos ámbitos que antiguamente la sociedad se daba solamente a los hombres. La presidencia de un país, la gobernación, ¿sí?, distintos ámbitos. Y que la mujer tiene indudablemente capacidades para poder afrontar, ¿no?, estos sistemas de gobiernos o estas posiciones en distintas empresas, por ejemplo. Pero la Iglesia tiene una institución divina. Y esto no se puede equiparar con cualquier sistema de gobierno o empresarial o estatal, porque es de institución divina. Por eso es clave, y lo que resalta este documento es la fidelidad al ejemplo de Cristo. No se considera autorizada a admitir a las mujeres a la ordenación sacerdotal. La Iglesia no puede determinar algo porque se le ocurre, ¿sí?, para no decir que se le canta, sino que está gobernada por Cristo. Y es Cristo quien da las pautas para que la Iglesia reflexione esas pautas y de ahí determine lo que debe vivir la Iglesia a lo largo de la historia. El segundo punto trae a conexión justamente la tradición. Y la tradición habla justamente de lo que nosotros debemos vivir como cristianos a la luz del Evangelio. Y por eso, en esa parte, define: la Iglesia, al llamar únicamente a los hombres para la ordenación y para el ministerio propiamente sacerdotal, quiere permanecer fiel al tipo de ministerio sacerdotal deseado por el Señor Jesucristo y mantenido cuidadosamente por los apóstoles. ¿Sí? Esto es algo que Jesucristo lo ha dado a los apóstoles y los apóstoles lo siguen permaneciendo a lo largo de la historia. No hacen algo distinto a lo que el Señor les ha brindado y les ha enseñado. Y al final dice: la misma tradición ha sido fielmente salvaguardada por las iglesias orientales. ¿Por qué resalta constantemente, ¿no?, lo de las iglesias cristianas orientales, que también tienen la misma tradición porque tenemos el mismo fundador que Cristo? Justamente por la expresión de unidad. ¿No? ¿Cuál es el mandato de Cristo? Que todos sean uno para que el mundo crea. Ahora bien, si la Iglesia, por una manera, dispone algo distinto no solamente a Jesucristo, sino también a uno de los principios claves de la unidad de la Iglesia, va a romper esa unidad. Y por lo tanto no estará cumpliendo con el mandato de Cristo de que seamos uno. Entonces podemos hablar de comunión, de unidad de fe y demás, pero si la Iglesia determina y atenta contra un principio que hace justamente esta unidad, y no estaremos haciendo lo que el Espíritu Santo nos está mandando. Estaremos rompiendo justamente con este mandato del Señor. Lo segundo que plantea justamente este documento es la actitud de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo quiso hacer? ¿No? Y lo vamos a encontrar revelado justamente en las Sagradas Escrituras. Y por eso el documento define: Jesucristo no llamó a ninguna mujer a formar parte de los 12. Al actuar así, no lo hizo para acomodarse a las costumbres de su tiempo, ya que su actitud respecto a las mujeres contrasta singularmente con la de su ambiente y marca una ruptura voluntaria y valiente. Este tema es bastante importante, especialmente para corregir justamente algunas posturas exegéticas. ¿Qué es lo que nos dice? Este punto nos quiere aclarar de que Jesucristo libremente ha elegido a 12 varones. No estuvo coaccionado por el contexto cultural de su tiempo. ¿Qué significa esto? Significa de que
algunos exégetas dicen de que Jesucristo eligió a 12 varones porque en aquel tiempo todos los referentes eran varones y por eso lo hace. Sin embargo, si uno ve, ¿no?, en los evangelios y en el Nuevo Testamento, Jesucristo tiene un vínculo muy directo con muchas mujeres. Justamente lo ayudan en su ministerio, justamente en las primeras comunidades tienen un papel importante en el acompañamiento y en la estructura, pues una manera de lo que eran los principios de la evangelización, de la misión. Con San Pablo, por ejemplo, muchas mujeres lo han ayudado y demás. Pero bajo ningún punto de vista, en ninguna parte de las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar un esquema en donde se acepta a la mujer como la capacitada para enseñar oficialmente la palabra de Dios. Y esto significa en la formación, en la enseñanza apostólica. En ningún momento. La iglesia, como lo define San Pablo, es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Está el pie, está la mano, está el corazón, está la cabeza. No porque sean distintos entre sí, porque cumplan funciones distintas, significa que la mano va a ser más importante que el pie, ¿sí? O que el pulmón va a ser más importante que el riñón. Todos cumplen su función y gracias a las distintas funciones es que se forma justamente el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, o el cuerpo místico, ¿no?, como dice San Pablo. Fíjense, y que pone como gran ejemplo, ¿no?, al final, lo referido a la Virgen María. Dice lo siguiente: aunque la bienaventurada Virgen María, superada en dignidad y excelencia a todos los apóstoles, repite los principios del siglo XIII Inocencio, el Papa Inocencio, no ha sido a ella sino a ellos a quienes el Señor ha confiado la llave del reino de los cielos. Todos saben la importancia que tiene la Virgen María en la fe católica. De hecho, es la única que fue preservada de la corrupción de la muerte. Fue la única que fue preservada, ¿no?, del pecado original, ¿no? Es inmaculada. Tiene los grandes beneficios divinos, pero a ella no la eligió entre los 12. Eligió a 12 varones. Más allá de todos justamente los beneficios que Dios le ha otorgado, sin embargo, no forma parte de los 12. De hecho, después del suicidio, ¿no?, de Judas el traidor, la Virgen María, ¿no?, en el Pentecostés pudo haber sido elegida por los apóstoles y sin embargo no la eligieron. Y me van a decir que los apóstoles no la querían a la Virgen. Me van a decir que no respetaban a la Madre del Señor. Tranquilamente lo pudo haber hecho, pero sin embargo respetaron justamente la decisión libre que hizo Jesucristo en la elección de 12 varones. El tercer punto de este documento habla justamente de la práctica de los apóstoles, ¿no?, de cómo los apóstoles continuaron la enseñanza de Cristo. Y aquí es lo que anticipamos, ¿no?, sobre la Virgen María, la Madre del Señor, que ocupa un puesto privilegiado, pero sin embargo ella no pertenece al colegio de los 12, no pertenece al colegio apostólico. Y de hecho, en la elección del nuevo apóstol se elige a Matías, ¿sí?, y no justamente a la Virgen. Y por eso se resalta: el día de Pentecostés, el Espíritu Santo desciende sobre todos, hombres y mujeres. Sin embargo, el anuncio del cumplimiento de las profecías en la persona de Jesús es hecho por Pedro y los 11. El mandato, digamos, de la enseñanza oficial, ¿no?, de confirmar en la fe, es dado a Pedro y a los 11. Ahora bien, ¿cuál es el contexto cultural ahora en la cual salen los apóstoles justamente a anunciar la buena noticia? Este contexto, este documento lo trae a colación justamente para que se den cuenta de que los apóstoles tenían a su alrededor la costumbre de que mujeres cumplan funciones sacerdotales, ¿no? De hecho, en los cultos paganos romanos vamos a encontrar sacerdotisas.
¿no? En la cual justamente cumplían estas funciones sacrificiales o proféticas. Sin embargo, los apóstoles determinaron, o mejor dicho, descubrieron de que la plenitud del mandato de Cristo estaba por sobre estas costumbres paganas. ¿Sí? Que asimilar esta costumbre no iba a aceptar, no iba a ser fiel al mandato que Cristo les había anunciado. Y acá siempre recordando y teniendo de fondo que el mandato de Cristo es santo, porque Cristo es Dios. Y su palabra, su anuncio y su doctrina es justamente doctrina divina, que no debe ser cuestionada. Ahora, si cuestionamos la voluntad de Dios, bueno, ya estamos en otro ámbito, ¿sí? Ya estamos en otro esquema, nos estamos equiparando justamente a lo que Dios determina, ¿no? Y bueno, ahí ya estaríamos justamente en otra función. Los apóstoles justamente permanecieron fieles al mandato de Cristo y por lo tanto siguieron eligiendo a varones justamente para el ministerio sacerdotal. Ahora bien, el cuarto punto es el valor permanente, ¿no? Y aquí habla justamente de la tradición de la Iglesia, de la actitud de Jesús y de los apóstoles. Jesús elige a 12. Estos 12 apóstoles a su vez eligen a otros varones porque Jesucristo así lo ha determinado. Y a lo largo de la historia justamente se fue dando la misma enseñanza, ¿no? La elección de varones para el ministerio sacerdotal. Ahora bien, algunos teólogos justamente hablan de este clima sociocultural, ¿no? Que se estaba dando justamente en la época. Y cuando el anglicanismo es la religión de ahora del Reino Unido, ¿sí? Ya Enrique VIII se separa de la Iglesia Católica, reformula, ¿no? toda su liturgia, y a lo largo del tiempo fueron uno de los primeros que aceptaron justamente a la mujer al orden sacerdotal. Y por lo tanto tuvieron que reformular toda su liturgia para poder lograr esa aceptación. Porque si ustedes, no lo traje porque si no me iba a extender mucho, si uno va justamente a la oración consacratoria del sacerdote, toda la oración hace justamente un recuerdo de todo esto que estamos viendo. Cómo Jesucristo elige a 12, cómo los 12 elige a hombres de la comunidad para acceder justamente al ministerio sacerdotal. Y ahí, en ese contexto de la oración, es donde se hace la consagración del ministro. Ahora bien, el anglicanismo tuvo que reformular todo eso, porque hablaba toda una oración del varón en el ministerio sacerdotal. Y si va a acceder la mujer, eso ya no va, porque no coincide, ¿sí? Que ahora vamos a ver justamente esto también. En ese contexto es que el anglicanismo reformula nuestra consagración y por lo tanto Pablo VI con este documento le recuerda al anglicanismo que si ellos se consideran cristianos deben recordar de que Cristo llamó a 12 apóstoles varones. Eso es lo que está diciendo Pablo VI. Le está recordando al anglicanismo que se considera cristiano que el orden sacerdotal responde a varones y no a mujeres. Por eso, dentro, ¿no?, de esta vida sacramental, el documento nos recuerda: la Iglesia tiene conciencia de poseer respecto de los sacramentos, aunque instituidos por Cristo, cierto poder de intervención, o sea, de poder reformular la liturgia. De hecho, en el Concilio Vaticano II se reformula la liturgia. No obstante, aclara, hay que subrayar que ese poder es real, pero limitado. Termina diciendo el párrafo: con tal que sea salvaguardada la sustancia de los mismos. Y aclara, el sacerdocio ministerial no es un simple servicio pastoral. Y aquí vamos a entrar un poquito solamente de lo que es la teología sacramental. Porque el orden sagrado es un sacramento, ¿verdad? Bueno, sin introducirnos mucho en lo que es la metafísica tomista, vamos solamente a
a traer a colación una distinción de razón, ¿sí? Para que haya sacramento tiene que haber materia y forma. Vamos a poner un ejemplo concreto para que se descubra. ¿Cuál es la materia de la Eucaristía? El pan y el vino, ¿sí? Si yo en una misa traigo Coca-Cola y hago todo lo que dice la misa, ¿esa Coca-Cola se hace sangre de Cristo? No. ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿Y cuál es la materia? El vino. Correcto. ¿Sí? Si yo traigo, en vez de pan, traigo una sonrisa, una galletita, y hago todo en una misa tal cual, ¿se transforma en el cuerpo de Cristo? ¿Por qué no? Porque la materia no es la correcta. ¿Sí? Esto es clave para que haya sacramento, si no, no hay sacramento. Si utilizo otros elementos, no hay sacramento. Ahora bien, en una misa hago todo como respecto a la misa, pero en la fórmula de consagración yo la cambio. Digo, en vez de decir, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, yo digo, este es el cuerpo de Cristo que se entrega por ustedes. ¿Hay consagración? No. Porque se cambia la fórmula consacratoria. Lo mismo con el vino, si utilizo otra cosa, no hay sacramento. Así pasa con el bautismo. Traen un chiquito, un bebé, y yo digo, fulanito de tal, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. ¿Es hijo de Dios ese chiquito o esa persona? No, porque la fórmula no es la que nos da Jesucristo, que es, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ahora bien, el sacerdocio también debe cumplir los mismos requisitos. La materia es el varón elegido por Dios. Y la fórmula consagratoria es la que figura a lo largo de la tradición de la Iglesia. Si yo utilizo otra materia, o sea, que no sea un varón, ¿hay sacramento? No. Y si yo cambio la fórmula consagratoria, ¿hay sacramento? No. Por lo tanto, es inadmisible, ¿no?, que la mujer acceda al sacramento del orden. Porque si se cambia, no hay sacramento. Y de hecho es clave. ¿Por qué comencé justamente con el contexto del Papa Francisco en el cual le hacen esta pregunta? Porque justamente en la mentalidad y en la teología de la Reforma, ya sea protestante o anglicana, o mejor dicho, el anglicanismo está influenciado fuertemente por la Reforma protestante, ellos no consideran, como nosotros consideramos, a los sacramentos. Para ellos no hay sacramento. Para ellos la misa es un mero recuerdo de lo que hizo Jesucristo en la última cena. Para ellos no hay presencia real y por antonomasia de Cristo presente justamente en las formas consagradas. Ellos son un recuerdo de algo. Entonces, al no concebir el sacramento como tal, entonces pueden determinar de su liturgia como sea, total, ¿sí? Perdón, hago un paréntesis y me extiendo. De hecho, ellos en la liturgia pueden cambiar todo lo que quieran, pero hace poquito tuvimos la coronación de un rey y esa coronación tiene más de 1000 años. ¿Se entiende, no? O sea, todo muy lindo, pero en lo que es, para ellos es importante no lo cambian. ¿Sí? Todo lo vimos y fue justamente una estructura de coronación que tiene 1000 años. Ahora bien, todo lo que es referido a la liturgia sí se cambia total, a ellos no le atañe, ¿sí? Porque para ellos no es importante. Para nosotros, que debería ser importante y por supremacía, ¿no?, en nuestra vida religiosa, debemos tener justamente un recelo con respecto a la vida litúrgica. Por eso el documento termina diciendo, el último parrafito en rojo, dice que esta norma, que se apoya en el ejemplo de Cristo, es seguida porque se la considera conforme con el plan de Dios para su iglesia. ¿Sí? Si el sacramento está instituido por Cristo, la iglesia no tiene autoridad de andar cambiando algo, porque está instituida por Cristo. Si no, me estoy oponiendo directamente a la voluntad de Dios, y por lo tanto, si la iglesia se opone directamente a la voluntad de Dios, está justamente omitiendo su misión fundamental, que es enseñar la voluntad de Dios, no cambiarla. ¿Sí?
El quinto punto habla justamente sobre el ministerio del sacerdocio a la luz del ministerio de Cristo. Y comienza diciendo: el sacerdocio cristiano es por tanto de naturaleza sacramental. El sacerdote es un signo cuya eficacia sobrenatural proviene de la ordenación recibida, pero es también un signo que debe ser perceptible y que los cristianos han de poder captar fácilmente. ¿Qué significa esto? Sobre los signos sensibles de los sacramentos. Vamos a la Eucaristía. ¿Jesucristo pudo haber utilizado un pez para hacer la Eucaristía? Sí, es Dios y hace lo que quiere, ¿sí? Ahora bien, no lo hizo justamente porque en su infinita sabiduría sabía de que el pan era común a todo, ¿sí? En todo lugar podía haber pan, ¿sí? Más allá de toda la historia de lo que significaba el panásimo en la historia de Israel. Pero si nos metemos en eso, le vamos a dar como un contexto cultural en la cual ya hemos visto de que no tiene, ¿no? El acceso de la mujer no es solamente por un contexto cultural. Ahora bien, ¿a qué se refiere justamente este punto del documento? Dios Padre, ¿pudo hacer que su Hijo se encarnara en una mujer? Sí. Sin embargo, se encarnó en un varón. Y justamente por decisión divina es que el varón continúa justamente en el ejercicio ministerial del sacerdocio. Indudablemente, Dios en su infinita sabiduría le está dando el lugar que corresponde a cada uno, ¿no? Pudo haber venido Dios, o sea, Jesucristo, el Hijo eterno del Padre, directamente del cielo a instituir definitivamente el reino de los cielos, tranquilamente. Pero sin embargo utilizó a una mujer para que en ella se encarnara el Hijo de Dios y que el Hijo de Dios naciera varón. Y no por eso significa de que la Virgen María tenga menos dignidad. ¿Estamos de acuerdo, no? Todos consideramos la dignidad de la Virgen María. Y no por no haber sido sacerdotisa significa que sea más o menos digna. ¿Sí? El sacerdocio no está en función de un cargo, de una dignidad, sino que está en función del servicio de la Iglesia, ¿no? Al servicio de la Iglesia. Por eso termina definiendo: la encarnación del Verbo se hizo según el sexo masculino. Se trata de una cuestión de hecho, ¿no? Si Jesucristo se encarna en un varón, el varón que va a continuar la obra ministerial de Jesucristo, la persona que va a continuar la obra ministerial de Cristo tiene que ser varón. Digamos, no hay mucho, ¿no? 2 más 2, 4, ¿sí? Es esto justamente lo que nos está recordando, ¿no? Este documento de la Iglesia. Y el último punto, me extendí un poquito, pero es un documento que lo pueden leer en casa, ¿sí? Lo buscan y está genial. Habla justamente del sacerdocio ministerial en el misterio de la Iglesia. Y dice: la función pastoral al interior de la Iglesia está normalmente vinculada al sacramento del orden. Ella no es simplemente un gobierno comparable a las formas de autoridad que se dan en otros estados, ¿sí? Esto es un poco en la concepción: pero si hay presidente mujer, si hay gobernadora, ¿no? Y demás, ¿por qué no puede haber, ¿no? sacerdotisa? ¿No? Si pensamos así, estamos equiparando un gobierno mundano con un gobierno divino. Y no se pueden equiparar, ¿sí? Y esto es lo que nos está recordando justamente el documento. Por eso termina definiendo: no se ve cómo es posible proponer el acceso de las mujeres al sacerdocio en vista de la igualdad de los derechos de la persona humana. Sería desconocer completamente la naturaleza del sacerdocio ministerial considerándolo como un derecho. Y esto es clave. Esto es clave, porque no es un derecho de la persona, es una elección divina. Es Dios quien elige, ¿no? Que encontramos en la elección de los 12. Y llamó a los que Él quiso. Y les dio el nombre de apóstoles y los nombra a los 12. Pero llamó a los que Él quiso. Y para confirmar justamente esta elección, el discernimiento lo hace la Iglesia, que al final del párrafo habla, ¿no? sobre
las mujeres que sienten la vocación sacerdotal, ¿no? Es muy loable, ¿no? Hay como un deseo justamente de una consagración específica a Dios, pero sin embargo el poder del discernimiento se lo da Dios a la Iglesia. En la sanación de los 10 leprosos, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Se acercan 10 leprosos, Jesús los sana, ¿y qué le dice? Bueno, váyase en paz. No, le dicen, vayan a los sacerdotes y ofrezcan la ofrenda, ¿no? Y den la ofrenda que corresponde a su sanación, para que el sacerdote confirme esa sanación. O sea, nunca se opone, ¿no? Jesucristo al poder de discernimiento que tiene la Iglesia. Bueno, después no vuelven todos, vuelve uno solo para darle gracias y demás, pero nunca se pone por sobre el poder. Y por último, un texto justamente sobre San Juan Pablo II, ¿no? Sobre la dignidad y la vocación de la mujer en el contexto del año mariano, ¿sí? En el contexto del año dedicado a la Virgen María, justamente San Juan Pablo II resalta el valor de la mujer y en ese contexto afirma lo siguiente: Cristo, llamando como apóstoles suyos solo a hombres, lo hizo de un modo totalmente libre y soberano. Esto significa que no estuvo coaccionado por ninguna influencia cultural. Y lo hizo con la misma libertad con que en todo su comportamiento puso en evidencia la dignidad y la vocación de la mujer, sin amoldarse al uso dominante y a la tradición avalada por la legislación de su tiempo. Ha resaltado funciones específicas de la mujer, que gracias a esas funciones pudo progresar, podemos decir, ¿no? la evangelización, pero llamó a 12 varones. Dentro de este contexto, y que hablábamos justamente de la comunión, si ustedes recuerdan, en el 2016, si la memoria no me falla, el Papa Benedicto XVI hace una visita al Reino Unido, ¿sí? Que es la primera visita oficial de un Santo Padre al Reino Unido después de la reforma de Enrique VIII. Y muchos no saben, pero se le han manejado distintas protestas, ¿no? Inclusive de católicos, del movimiento católico que, influenciado justamente por el anglicanismo, querían que la mujer acceda justamente al orden sacerdotal. ¿Qué es lo que ocurrió? Ocurrió que justamente 3 obispos anglicanos justamente se pasaran, ¿no? Les pidió al Papa Benedicto XVI que los recibiera porque no estaban en conformidad con eso. ¿Por qué estaban en disconformidad? Porque no respondían al mandato de Cristo de haber elegido a 12 apóstoles varones. Y no solamente eso, sino que detrás de ellos fueron otros sacerdotes y comunidades anglicanas que justamente no avalaban esta decisión del anglicanismo. Y por eso, justamente, el Papa Benedicto justamente funda un organismo para aceptar a todos aquellos sacerdotes que ante el anglicanismo estaban casados y con familia, pero que eran varones, puedan volver al seno de la Iglesia. Y por eso hubo mucha protesta. Eso pocos lo saben, ¿sí? Pero se lo pusieron fehacientemente al pobre Papa Benedicto XVI porque le estaba, perdón la expresión, ¿no? Le estaba metiendo dentro, en el centro del anglicanismo, ¿sí? Un lugar en donde muchos anglicanos puedan volver justamente al seno de la Iglesia Católica porque justamente tenían la misma fe, ¿no? La fe en la Virgen, la fe en la Iglesia y demás, y que también tenían la fe en la vida sacramental. Es más, uno de ellos, obispos, tuvo, digamos, el acto de humildad de decir, bueno, yo sé que no soy obispo en la Iglesia Católica, bueno, seré ordenado presbítero, ¿sí? O sea, se despojó de su cargo institucional, por decirlo de una manera, pero convencido justamente de que no era lo que Cristo pedía, siendo lo contrario, la ocurrencia de algunos que querían hacerlo. Justamente
cuando hablábamos de que las iglesias orientales tenían la misma tradición y que aceptar rompía la comunión, acá tenemos el ejemplo claro, ¿no? Si Cristo nos manda justamente de que seamos uno para que el mundo crea, y tener esta decisión va a romper esa unidad, entonces indudablemente no es voluntad divina, ¿no? Y si la Iglesia Católica en algún momento determina eso, y dejará de ser católica, porque primero no va a concebir el sacramento como tal, segundo va a romper la unidad, para tener unidad con algunos cuantitos en el Reino Unido, algunos cuantitos en Suecia, con algunos cuantitos, pero va a romper la unidad con toda la Iglesia de Oriente, va a romper la unidad con la Iglesia de Occidente. Entonces no estará cumpliendo justamente el mandato de Cristo. Así que no es solamente una decisión, una ocurrencia de la Iglesia. Esto tiene un sustento teológico. Y al tener un sustento teológico significa que tiene un sustento en la voluntad de Dios, que lo hizo libre y plenamente, y que por lo tanto esa voluntad de Dios se manifiesta en las Sagradas Escrituras, que lo hemos justamente citado con la elección de los 12 apóstoles varones, lo cual no significa que la mujer tenga una menor dignidad, sino que tiene una función distinta. Así como en el cuerpo de Cristo la función de mano no es mayor que la función de pie, lo mismo justamente dentro de las funciones, pues una manera ministeriales dentro de la Iglesia. Somos el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo está mandado por Él y por su propia voluntad. Bueno, espero que les sirva y que les haya aclarado un poco más las ideas sobre este tema. Bueno, muchas gracias.